Gracias, Luis. Muchas gracias, Richard. Buenos días. Hola, Joaquín. Hola, Richard. Gracias por la invitación. Hola, Luis. Marcos. Hola, Marcos. Bueno, un placer. Aquí estamos cumpliendo y gracias por... La verdad que a mí me honra que me hayan invitado porque es una radio que escucho porque me trae añoranza. Vos sabés que esta Radio Estudio 97.5 me hace acordar, en cuanto a la política de radio, sí, por lo que yo percibo, a la vieja radio de Gualeguaychú, la MLT41, o sea, amplia, plural, donde no estaba contaminada por ciertas cosas. Yo pertenezco a esa época de radio. Así que bueno, es muy difícil ser escucha de hoy, de radio, donde son todas operaciones mediáticas, lo que se llama. Te entiendo. Entonces, sí. me parece que esa esencia, esa pureza que el oyente percibe, yo lo percibo, y que tiene que ver claramente, aunque no sea capaz intencional, con una línea editorial, me parece que lo tiene que conservar y es el valor que tiene esta emisora. Bueno, la verdad, Luis, muchísimas gracias por venir. Tenerte para mí es un gusto. Gracias por marcar esto. Yo soy una persona que no soy periodista, me encanta la radio desde muy chico. A mí me hago la entrevista a mí mismo. Pero me gusta hablar naturalmente, no estructurado. Porque hay cosas que no se pueden perder tampoco. A veces con Marcos, el operador, hablábamos, yo le contaba, porque desde muy chico, por mi hermano, fue Ronnie, el negro, todos lo conocen, me llevaba a las radios, yo iba con él siempre, ¿viste? Como me quedaba solo, entonces con los amigos todos, y tenían los paneles de huevo, y todas esas cosas que claro, vos lo viviste, todas esas cosas, y anduviste y conociste un montón de cosas. Entonces para mí es un agrado tenerte y como dicen muchos, uno espera después para decirle, uy, qué bueno, bueno, hay que hacer las notas y todas las cosas y las invitaciones cuando uno está en vida. Es verdad. Y el reconocimiento que vos tenés, que hablábamos fuera del aire, yo también le contaba a Marco, le contaba a mis nenas que tienen 14 años, Luis es una persona muy querida y se ganó el cariño de los gualeguaychenses y bueno, alrededores. Hablábamos de lo que era antes. Yo sí algo que destaco de Luis es que si a Luis le decís, che Luis, vamos a hacer A ver. el Día del Estudiante, allá va. Vamos a hacer sí, la comida para la gente de la tercera edad, ahí va el Luis. Sí. Vamos a hacer, y lo lindo de todo eso, más allá de que lo hace muy bien, es que es reconocido y es querido. Y no cualquiera puede ser. Vos sabés que... No sé cómo se gana eso. No, yo tampoco. Yo solo sé que... Pero sabés que es así. Sí. Pero, ¿viste cuando uno se autoevalúa, se hace una autoevaluación? Sí. Yo siempre decía, nunca me encasillé yo y no me encasillaron tampoco en una actividad o en un estilo o en un solo estilo de música, porque cosa rara, yo por ahí todos los sábados desde el año 80 y pico y todos los 90 trabajaba presentando La Bailanta, bailes, sí, los bailes populares, sí. No solo acá en Gualeguaychú, sino también Colón, Concepción del Uruguay. Viajaba con los productores, digamos, cuando venían los artistas acá en Gualeguaychú, ya me llevaban a mí, me trataban como presentador para esas localidades. Pero después en la semana tenía la presentación de un libro en el Instituto Mañasco. Claro, y podía hacerlo, pero creo que eso tiene que ver con la ductilidad de la persona. Creo que esa es si yo me hago una autoevaluación, digamos. Para mí es un don porque yo creo que no todos pueden hacerlo. No es que te esté halagando, simplemente que siempre te he visto así. Sin lugar a dudas. Bueno, ahí pones un punto muy central que yo creo en la formación, sobre todo. Bueno, de hecho, yo empecé primero
en la radio con 17 años, para disipar dudas y para que no estén sacando cuentas, tengo 63 años. 28. Yo que estaba con la viroma acá y el papel. Lo vi a Joaquín. Muy que estaba joven, sacando se te ve cuentas. muy bien y muy bien. Estás sacando cuenta. Claro. Me dio justo. Comencé a los 17 años, un 26 de enero de 1978. Te imaginás, pleno régimen militar, Sí. Menor de edad. De hecho, mis aportes jubilatorios, ahora estoy jubilado además, mis aportes jubilatorios comienzan cuando yo llego a mi mayoría de edad, un 27 de julio de 1978, por ley, digamos, lo que marca la ley. Y en aquel tiempo no era fácil comunicar, ser comunicador. Te imaginas, una época de mucho control. Y muy joven. Y sí, de mucha inconsciencia, porque Claro. yo la verdad que formación política no tenía, en mi casa no se hablaba de política, yo vengo de un hogar muy sencillo, muy humilde, con una madre prácticamente que nos crió solos. Mi mamá fue madre a los 14 años, Mira. así que imagínate, es lo más sagrado que tengo, gracias a la vida Y que es lo más lindo que todavía hay. la tengo, y la verdad que hoy puedo devolverla y puedo atenderla. Hoy yo estoy dedicado a atenderla a ella, que está bien, por los achaques propios de la edad, pero yo por ejemplo no cociné nunca en mi vida, no aprendí, porque sabía que la tenía ella, o sea, Claro. ya, para las madres podés tener 20, 30, 50 años y seguir siendo un niño. Bueno, esa consagración que tuvo mi vieja hacia mí, hoy yo la tengo hacia ella, o sea, Claro, no me pesa entiendo. para nada. Entonces, te decía, yo, mirá, por ahí esto yo no lo comento mucho. Tengo un hermanito fallecido, que falleció a los 6 meses de edad, Sí. anterior a mí. Yo soy el hijo que viene después. Viste que para las madres, está estudiado por la psicología, bueno, se habla de los niños arcoíris en algunos casos y todo eso, porque que son los hermanos que vienen después de haber perdido una madre, un niño. Bueno, quizás ese debe haber muchos temores quizás para una madre, ¿no? El próximo nacimiento. Bueno, un poco en ese contexto, yo cuando fui a trabajar a la radio era la primera vez que salía solo, por ejemplo. Salí primero a trabajar, Sí. porque yo de casa iba al colegio, un colegio que mamá me dijo, cuando yo iba a séptimo grado, le dije, no era la secundaria obligatoria en esa época. Sí. La escuela secundaria era para algunos y generalmente para los que estaban acomodados más económicamente, digamos, una clase media, no para una clase baja de la cual yo provenía. Entonces, cuando terminamos séptimo grado, escuchaba que mis compañeros se inscribían en colegios, iban a estudiar. Le pregunto a mi vieja, ¿qué voy a estudiar yo? Y me dice, yo no puedo pagarte, no puedes estudiar. Qué dolor, ¿no? Para la madre. Sí, sí. En ese Pero- tiempo uno no se da cuenta. Pero vos sabés Pero- que seguramente, pero mamá en ese sentido siempre nos crió con la verdad. Exacto. Es Reyes, pero no hay regalos. ¿Te puedo contar algo, Sí. si me lo permitís? Sí. Ya que se da la charla, Sí. porque la verdad que me emociona bastante. Pasé por un tiempo muy difícil también. Mis hijas no les falta nada, pero llegó una vez que me quedé sin trabajo, yo, mi señora, no tenemos trabajo. Y llegó la Navidad y no teníamos para comer. Teníamos papa con huevo Sí. y la verdad que me puse muy mal. Y mis hijas, con tan solo 7 años, me dijo, papi, lo importante es la familia. Exacto. Y por eso me volvés atrás y Es que son cosas que Son que por los ahí valores. ustedes me impactó. yo quiero que sea quizás esto de yo no me siento exitoso ni famoso, me siento sí popular, reconocido, sí. pero hay todo
los alumnos decían, profe, usted sí que está bien. O una vez alguien me dijo, yo sí veo a una persona que sea feliz sin problemas, es a vos, qué sé yo. Y la verdad que, como dicen los dichos populares, dicen las apariencias engañan, uno tiene un proceso. Además, uno muestra, yo siempre mostré lo que quiero, digamos. Bien. Claro, bien. solo no hay... Te demostraste naturalmente como sos. Naturalmente, siempre. Sí, pero hay cosas que uno no las cuenta. No. Esto yo lo he contado muy Claro. pocas veces. Entonces, cuando mi vieja Hay me un dice, límite de privacidad, que esto va para acá y lo demás yo lo muestro. son decisiones. Está muy Por eso, bien. cuando yo decía de la formación que requiere un medio y de la responsabilidad social que tiene un comunicador, yo a los 13 años, 12 años, 13 años, cuando mi vieja me dice, no podés estudiar porque yo no tengo dinero, le desobedecí. Eran épocas en que los padres iban a inscribir a sus hijos. Sí. Y recuerdo haber llegado al Colegio Luis Clavarino, por eso para mí el Colegio Nacional es tu vida. es mi vida. Y estaba toda la fila, la cola de padres, porque en esa época había ingresos o sorteos. Sí, Se sorteaban los idiomas. recuerdo, sí. En esa fila de padres aparecí yo. Si vos me preguntás cómo conseguí la documentación, si hice, O sea, fuiste solo, no fui fuiste con tu solo, mamá. Me inscribí en el colegio. Te inscribieron. Me inscribieron, volví y le comenté a mamá que me había inscrito y que yo iba a estudiar. Bueno, Qué a bien. partir de ahí, bueno, ya vino, digamos, el decir, bueno, va a estudiar. Otra etapa. Sí, Claro, se hace lo que puede. Sí. Estudié con un montón de carencias, estudié gracias a un sindicato, por eso el valor de la organización. ¿Cuántos jóvenes de aquella época como yo estudiaron gracias a la biblioteca del frigorífico Gualeguaychú, Mirá vos. de los trabajadores del Mirá. frigorífico? Entonces, en esa época también las materias se cursaban con un manual o con un libro específico. Si no tenías el libro para estudiar era imposible. Así que bueno, recuerdo haber ido a las bibliotecas, manuscrito, ahí tenés fotocopia, todo manuscrito. Y ya cuando yo ingreso a la radio ya estaba terminando el secundario. Claro. Y el secundario en esa época, bueno, yo lo tomé con mucha responsabilidad. Yo estudiaba por días durante mi adolescencia, toda la época del secundario, 4 o 5 horas por la tarde. Claro. Después de la tardecita iba a hacer alguna actividad. Quise estudiar guitarra en algún momento, no aprendí nada, mi oído no es musical. Solfamí, fa mi re do mi. Bueno, con la vestido celeste estuve 2 años más o menos. Y no salió. No salió. No salió. Con el maestro Cremoso. Y bueno, el colegio secundario en esa época, ahora también, te da un título, pero también la formación y la preparación se la da uno. La construcción del conocimiento se la da cada alumno. Sí. Podés ir a la facultad, podés salir de la facultad, podés haber hecho una construcción muy buena, ser un muy buen profesional, o podés ser, como me dijo alguna vez un decano, podés ser un profesional mediocre. Yo creo que siempre elegí estudiar. Me cuesta, no es fácil, porque a veces, qué inteligente. No, a mí me cuesta. Yo no voy a decir, pero justamente porque me cuesta estudiar y quizás tenga que ver con las condiciones de infancia, le tenía que dedicar más tiempo y mucho tiempo a las cosas. Así que bueno. Un máximo esfuerzo. En el año 86, cuando me doy cuenta que ya en aquella época la radio no era... uno no avisoraba un buen futuro económico, sobre todo, para mantener los sueldos muy bajos. Entonces ahí empecé a reflexionar y dije, no, yo necesito lamentablemente hacer otra carrera, tener otra profesión, pensando siempre a futuro, proyectar hacia adelante. Sí, y siempre me imaginé eso. Entonces yo decía, en el 86 hago esto, para el 89 tengo esto. Uh-huh. Siempre así, me pongo como plazos. Bien. Y dije, bueno, ¿qué puedo estudiar? Bueno, relacionado con la radio, con mi profesión, me inscribí en el profesorado de letras, así que me recibí de profesor de castellano, literatura y latín, con la idea de nunca ejercer de docente, porque no era mi vocación, pero lamentablemente y afortunadamente, tiene esa doble cara. En los 90, época de globalización, y cuando empiezan a surgir los
famosos monopolios mediáticos en nuestro país. Recuerdo. Bueno, yo fui una de las víctimas de ese monopolio mediático, somos despedidos y bueno, de pronto de tener un sueldo o trabajar para 3 medios todo el día, te quedás con un sueldo que no te alcanza para vivir y por suerte tenía un título y ahí por necesidad llegué y dije, bueno, tengo que ingresar a la docencia y dar clases. Esto que habla también, que la vocación tiene distintos caminos. A mí me asusta muchísimo cuando hoy los jóvenes se guían solo por lo que les gusta, porque el gusto no puede ser definidor, o las aptitudes. No es el único camino para la vocación. Simón Bolívar, siempre lo recuerdo yo, decía, la vocación surge de la necesidad, aplicado al ámbito militar. Bueno, yo soy un claro ejemplo de eso. Yo siempre fui descubriendo mis vocaciones y después encontré, sí, la pasión y el amor por la docencia. Tanto es así que tuve toda una transición y ya llegado a los 2000 me dediqué directamente a la enseñanza y a la capacitación y al trabajo de docente, a lo cual le dediqué muchísimos años también. Durante los 90 hacía las dos cosas, trabajaba en la radio y daba clases. Por ahí ese aspecto no era muy conocido para la gente. Me tenían como de la radio, digamos. Pero bueno, así fue. Así te fuiste formando, claro, fuiste llevando tu vida. Pero siempre en base a estudios y a construcción de conocimiento y de esfuerzo. Yo cuando iba a un acto, estas presentaciones, me preparaba para eso. Lo que uno hace producción, estudiaba, leía. Para venir acá, por ejemplo, yo me pasé el fin de semana estudiando, porque no sé de qué vamos a hablar. Entonces leí de literatura latinoamericana, que era mi especialidad, digamos, di casi 30 años, fui profesor de literatura latinoamericana en el CEDEL Sapiense, en el profesorado de letras y también de literatura regional. Entonces, la literatura, esa carrera, a mí me dio una formación tan rica, la teología, que tanto reniegan a veces los jóvenes como ciencia, como la recibíamos en esa época con el famoso Padre Diez, te da como las bases para ir construyendo y seguir aprendiendo toda la vida, ¿no? Y deconstruyéndote también, ¿no? Porque hay que deconstruirse y volver a reconstruirse, ¿no? Sobre todo en estos nuevos tiempos. Vos sabés, Luis, que bueno, es muy bueno lo que estás diciendo para muchos chicos, que uno se tiene que proponer un futuro y no que estudie lo que le gusta o haga lo que le gusta, sino, yo a mis hijas justamente le digo eso, ¿será que uno no tuvo la posibilidad, no porque mis viejos eran embarcados, todos la pasaron, mi mamá trabajaba, sino porque uno era vago cuando era chico, digamos, ¿no? No quería estudiar, y después cuando sos grande... Son decisiones, son decisiones. Uno a veces le culpa a la vida o al destino, pero en realidad tenemos la capacidad de decidir. Exactamente. Y nunca hay un tiempo específico. Uno puede tomar decisiones que cambien tu vida a los 12 años, como yo, quizás no muy consciente de la vida, o a los 26 después, cuando dije, bueno, tengo que darle otro rumbo, o más a los 50, cuando decís, esto va por acá. Tal cual. Cuando ya se te terminan ciertas cosas y tenés que regenerarte para hacer otras, que no es fácil. ¿No? Es cual. Igual. Vos sabés que desde muy chico, porque yo, me gusta la radio, siempre me gustó, pero tener radio propia, 25 años, año 2000 arranqué a hablar, y cuando yo arranco a hablar, había un montón de gente, porque hacía un programa de rock, pero hablaba en la cabina y con vergüenza, agachado, o sea, no tenía, hasta me empecé a alargar. Cuando vos entraste a la radio, Luis, ¿qué fue lo que te impulsó? ¿Y qué sentiste en ese momento cuando o tuviste una formación vos? Te largaste como la mayoría de los gualeguaychenses que hacen radio. Es decir, que hicieron. La radio en Gualeguaychú, cumplió 50 años. 50 años, arrancó en el 73 y yo estaba en 7º grado.
nos enteramos, porque bueno, se comentaba en la escuela, se trabajaba en el aula también. ¿Quién te llevó por ahí también? Y ahí la descubrí como niño, me puse de escucha, digamos. Y yo lo contaba el otro día, cuando yo escuché eso y sentí la magia, lo que era hablar, empecé como a desearlo primero. Esto de uno desear y proyectar hacia el futuro y dije, yo quiero hacer eso para mi vida. Así que creo que durante todos los días de mi vida del secundario hasta que llegué a la radio, hacía, ensayaba, escuchaba, imitaba, escuchaba. ¿Te formabas a vos mismo? Iba formando el oído, iba Sí. educando la voz, iba buscando el tono. Creo que tenía una voz, ya a los 13 años tenía una voz bastante colocada, porque me acuerdo que mi profesora de francés me decía, escribiendo de espaldas a la clase, Recalde, callate, y yo le decía, ¿cómo sabe que soy yo? ¿Cómo no voy a saber? Con esa voz. Si es un manganga. Tanto es así que cuando Qué yo bueno. ingreso y yo llegaba, qué sé yo, a algún lugar y por ahí me reconocían, nos decían, yo soy Luis Recalde, trabajo en la radio. Me decían, vos sos Luis Recalde. ¿Viste? Así, chiquitos. Pensaba que era Claro, Pero dos lo que es metros. una mayor, claro, Ah, qué lindo, rubia, de qué ojos lindo. La verdes. magia, vos sabés que la magia de la radio, sí, es así como vos decís. Sí. Yo cuando escuchaba, me acuerdo que era chico, siempre le hacía regalo, le llevaba regalo y siempre llamaba y pedía un tema y con los cassettes y qué sé yo, como uno puso ahí, si me habrá cortado los temas. Es así. Yo Bueno, le dije, y esa era la idea, porque en realidad uno tenía que preservar el negocio de la venta de la disquería. exactamente, Porque exactamente. el negocio para la disquería era la promoción, pero que a su vez Pisarlo. el cliente que fuera en esa época o a comprar el disco o a grabarlo. Sí, era un poquito. Era un poquito. Era un poquito. Era un poquito. Claro, Había Y- que pisarlo. Claro, pisarlo. Yo me acuerdo que cuando salieron los pasacasé, pues yo pasaba música, hacía focos de colores con los carritos de durazno, los asaltos, los famosos asaltos, y empezaba así. ¿Qué hacía? Cuando hablaban, hacía un enganchado. Claro. ¿Viste? Porque tenía esa posibilidad de un amigo que el padre trabajaba embarcado y viajaba a otro país y podía traer de México, traía. Cuando comenzaste ¿con qué empezaste? ¿Con la ola loca? ¿Con la vereda del sol primero? Primero fue la vereda del sol. Primero fue Disco Show. Ah, disco show. Sí. A ver, ¿me podés contar? Y lo que pasa es que vos no eras nacido. Claro. Pero, Cuando yo llego ese 26 de enero del 78 a la radio, entro como locutor de la emisora, digamos, como personal, bajo la dirección de Armando Mettler, que con sus 94 años, no sé si lo han visto, Sí, muy todavía. lúcido, hablando, es el padre de la radiofonía, Sí. digamos, y de la televisión aquí en Gualeguaychú, y creo que de la televisión por cable en toda También. Latinoamérica, porque es un gran inventor y creador. De hecho, a él le entregaron un premio que yo fui a cubrirlo hace unos años. Tengo una foto ahí con Mario Zapag, los artistas de esa época, el humorista. Sí, 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 Zapag, con, esta que era pareja de Cacho Castaña, bueno, no me voy a acordar. En el Sheraton se entregaban unos premios a los creadores, inventores argentinos en esa época, y él recibió un premio. Empiezo a trabajar como locutor de turno, y el locutor de turno hace toda la actividad que está programada en la radio en las 6 horas. En esa época yo contaba también el otro día que se dividía, era el Spotify de la época, había después de las 6 de la tarde, arrancaba con cada media hora distintos estilos de música, y era la hora del vals, la hora del bolero, jazz, solamente jazz, o sea, vals, bolero, jazz, tango. Claro. Lo hacía el locutor de turno, y a la noche, yo entro en el turno de la noche a cubrir, que era de 17 a 23, la radio cerraba a las 23. Y bueno, a la noche no había nada prácticamente, no era un horario que estaba explotado, y yo empiezo, siempre lo hice como locutor de turno, digamos, no fueron producciones independientes, digamos. sí, sí. Así que arrancamos el pleno auge de la música disco, del pop internacional, así que arrancamos el Disco Show,
también como una inspirado por los programas de ese tiempo, Radio Show, todas esas, el show Modern la Noche, por ejemplo, fue uno de los programas que me inspiró. Y empezamos con Disco Show, que era como el show del disco, y empezamos con textos, o sea, palabras que le dieran coherencia al título. Claro. Al show del disco, o La Vereda del Sol, por ejemplo. Bueno, con eso voy hasta el año 85, que ahí paso al turno de la tarde, porque queda vacante ese turno, y porque yo pido cambio de turno, que en realidad me correspondía por antigüedad, porque quería empezar a estudiar también. Confluyeron varias cosas, quería ahí ingreso en el profesorado. Así que yo salía de trabajar y me iba a estudiar. Yo salía a las 11 de la mañana de casa y volvía a las 12 de la noche. Durante 4 años así, por eso digo, es la constancia y el sacrificio. Y en ese verano del 86-87, en el horario de la tarde, también estaba el Expreso Musical, Música para Dedicar, eran espacios de la radio, y dijimos, bueno, vamos a hacer algo más armado, y aparece ese verano con Pedro Capdevila como operador, La Ola Loca del Verano. Eran 5 minutos, faltaban para empezar el programa y no teníamos título. Teníamos la idea que era verano, agua, sol, música, playa, pero no surgía, y en esa época estaba música para tu piel de verano, muchacha, ¿verdad? Sí. Ese programa, bueno, y yo decía, tiene que ser algo de verano, algo así como hola, splash, le decía. Bueno, Pedro Capdevila, ya un poco, unos minutos antes, me dice, ponele la ola loca, dice, del verano. Como un chiste, nos reíamos todos, juá. Che, pero la ola loca del verano me gusta, suena. Y quedó. Quedó y pegó, la ola loca y del mira, hasta verano. ahora no acordamos. Quedó la ola loca del verano con ese ritmo, y bueno, la idea era esa, ¿no? De que era una ola loca que llegaba, que te mojaba, que te traía música, que compartía con vos un mate, que compartía la playa, que compartía el sol, y sobre todo los temas musicales de la época, ¿no? Que era lo más lindo, sin lugar a dudas. Y bueno, y también fue uno de los primeros programas que tuvo jingle. El jingle musical para la época era todo un acontecimiento. Aparte de decir jingle en ese tiempo. Y ya grabar en esa época en la radio, yo cuando llegué todavía no existían las grabaciones. Claro. Las publicidades eran todas en vivo. Claro. Yo siempre digo, qué sé yo, tiendas blanco y negro, Ascara, de todo, tenían 30 menciones diarias, y las 30 menciones en el cosito dando vueltas tenías la tanda, o sea, la carpeta por hora, la carpeta por hora que ibas dando y ibas girando, y el operador a su vez con los temas, los discos, que eran la cortina musical de cada tienda que iba musicalizada, o negocio mejor dicho, y se trabajaba así todo en vivo hasta artesanalmente, el 80 y algo, que empiezan a aparecer las primeras grabaciones en la radio, el grabador a cinta, sí, con Pedro, en el año 70. Volviendo con la cinta con la virome, ¿no? Sí. Un poquito. No, ese grande. Ah, el grandote. Sí, giraban dos cintas, mirá. que eran como de 3 horas de duración. No sé si tenía un nombre especial. Ahí sí que no sé. Porque lo que pasa es que yo entro en el 78 y en el 79 soy convocado para el servicio militar obligatorio. Te fuiste con Maradona. Claro. También fue una época muy difícil porque, bueno, estábamos en conflicto con Chile, después vino la guerra de Malvinas y yo estuve ahí. Entre el medio de Beagle y estuve entre los dos episodios bélicos del país. Horrible. Y bueno, en ese momento declararon que era un servicio, como se dice en época de pandemia, que era un servicio esencial, la radio era importante, era la única una radio de frontera. Así que a mí el ejército argentino me permitió
me permitió seguir trabajando. Ah, mirá, Mirá vos. qué importante. Qué eso, Sí, Qué importante. obvio que después de 3 meses del primer periodo de instrucción, Sí. digamos, ese periodo de instrucción, sí, los 3 meses guardado Adentro. adentro. Y después afuera. Después, Sí. a las 6 de la tarde, creo, cuando se terminaba toda la rutina, Ujú. la fajina diaria, salía, venía a la ciudad, iba directamente para la radio, y ahí Y sí, hacía lo tuyo. sí, lo que pasa es que me cansaba mucho porque en el ejército te levantas muy temprano Claro. y después llegaba a las 12 de la noche quizás a mi casa, a comer, a bañar, todo eso. Y al otro día, no sé, 5 de la mañana. 5 estaba y en cuarto pie de la mañana, y ya buscar la adentro de nuevo, forma sí, de sí, esperar sí. el micro o que alguien me llevara, ¿no? El famoso Sarandí, ¿te acuerdas? Claro. Le mandamos saludos Sí. acá a la gente. ¿Qué le pasó a tomar el colectivo? Sí. Yo como alumno de Sí. le levanto la Sarandí. mano para hacerle una pregunta. Dale, dale. No, pero Mando saludos. Bueno, Matías Reynoso dice, crecimos con la ola loca del verano. Después, bueno, el Turquito ahí también nos está mirando, Cristian, Damián Dueño, un montón de gente. Gente dice buenos días desde Pehuajó Sur, Mirá vos. escuchando, saludos, bendiciones. Y cuando leo esto de Pehuajó, era lo que hablábamos Sí. con Ricardo. Te esperamos en la kilómetro tanto, la tranquila. En la tranquila 2. No, sí, sí, esas cosas. Y era la vía de comunicación. sí. De la El WhatsApp de ahora. Era el WhatsApp de ahora. El WhatsApp de Sí, ahora. sí, sí. Y era Y ayudaba fundamental. muchísimo. Ayudaba muchísimo, era un servicio, la radio como servicio. Eso me encantaba. Por eso tanta importancia yo, también. Yo en la cuando radio. llegué a leer el radioservicio por primera Divino. vez, fue como, no sé, para un cantante Sí, debe sí, ser sí, cantar en la vivo. venaría, Garza, claro, una cosa así. Porque yo lo escuchaba de chico y yo lo ensayaba. Yo cuando llego a la radio ya me sabía todas Sí. las presentaciones de memoria, de todos los programas, de todo. Tanto es así que cuando me hicieron la prueba, la pasé ¿De fácilmente. una? Sí, y sí, porque ya la semana ya estaba al aire, la verdad Qué que una lindo. confianza única. Qué carrera. Y la radio, bueno, a mí me permitió eso, construirme como persona, como profesional. Me dio lo que quizás esa parte social que yo no la tuve. No te la esperabas que tampoco. No la tuve. No, y además creo que también hubo mucha gente que confió en mí, Sí. porque en esa La época constancia. y en esos años, yo en el 80 más o menos, después de 3 años en la radio, una persona que fue fundamental en mis decisiones, sobre todo de formación y de estudiar, fue Teresita Romero, que era la hija de don Horacio Romero, el historiador de Gualeguaychú, que fue un gran periodista también del argentino. Y Teresita trabajó en la radio, después se fue a Radio Mitre. Teresita Romero, no Ferrari, pues otra Teresita. Y compartíamos las tardes en el barrio Parma, en la casa de Teresita y adentro de lo que era digamos, todo el entorno era la biblioteca de Horacio Romero. Era impresionante. Yo cuando veo eso, porque ahí hoy lo tenés en el celular, lo que no Sí, sabés. sí, sí. Y en esa época estaban los libros. Cuando yo me encuentro con todos esos libros y empiezo a leer, y Teresita, que era una maravilla, era profesora de letras también, que creo que fue la que me contagió un poco esta vocación o esta decisión de estudiar el profesorado de letras. Y escucharla hablar era un placer y un deleite, y ahí me di cuenta que lo que ella tenía estaba en esos libros, digamos, era esa formación, ese conocimiento. Y ella fue la que me llevó a distintos lugares. Yo colaboraba en esa época, ya cuando comienza la democracia, en el año 83, en todo lo que eran las asociaciones de beneficencia, asociaciones civiles de Gualeguaychú, SAIFOLC, el Centro de Estudio del Folclore, la presentación de libros en el Mañasco, todo eso. Voy de la mano de Teresita, ella es la que de alguna manera actúa como mecenas, claro. la lleva. A mí no me conocía nadie, yo no era nadie, digamos. Y bueno, eso me ayudó muchísimo, y es también la que me convoca a las primeras
actuaciones o oficios de locutor de ceremonial en la municipalidad durante la intendencia de Richard Tafarel, Claro. un gobierno radical. Y estuve, bueno, para los 200 años de Gualeguaychú en el año 83, tuve la oportunidad de hacer de maestro de ceremonia en algunos actos que se realizaron durante ese año. En esa época todavía estaba Hugo Migueles, los hermanos Rodolfo, Hugo, y Aldo, como locutor de la municipalidad. Y bueno, yo empiezo ahí, después siempre me fueron convocando, a su vez iba, digamos, en la radio desarrollando la docencia. Después de ese éxito del verano del 87, de la ola loca del verano, decimos, bueno, ¿qué hacemos para el año? Porque el verano en marzo se iba, y ahí en un viaje de Ovaía, de comparsa, salían las comparsas. Eso te iba a decir también. Le hice a todo. Eso te iba a decir. Es que sí, ahí está la clave también. Yo viví todo, conozco todos los ambientes culturales, los populares. Está bueno. Te felicito. Trabajaba con el Cuarteto Corazón, ¿te acordás? En todos los, la zona, esos barrios. Y ahí conocí la gente de los barrios, que la verdad me encontré, creo que con la gente... Con una grata sorpresa de más calidad y de más lealtad. Totalmente. Que yo haya conocido. Totalmente. Sí. Vos sabés, Luis, que me trae, ya te digo, me haces volver al pasado. Sí. De aquellos tiempos, porque yo le digo a mis hijas, algún día me gustaría volver a hacer lo que hacía así en Playa Chica hace años, que participaba la gente, escondían, me acuerdo, no sé qué radio era o quién era, pero escondían, me acuerdo, regalos que eran como la búsqueda del tesoro. Exactamente, esas cosas. Y digo, me encantaría poder hacerlo. Antes te daban, le decía yo, máquinas de sacar fotos, o sea, te daban remeras, te daban gorras, te daban... Y todo eso es lo que muchas veces le digo a mis hijas, o sea, ustedes tienen que empaparse más o menos de lo que era antes y lo lindo, porque hoy está todo en el celular. Exacto. ¿Viste? Exacto. Y está todo ahí. Pero me trae muchos recuerdos. Cambia todo mucho. Cambia. En un viaje de Bahía, te decía, ese verano del 86-87, en uno de los viajes que se hacía con la comparsa, me toca un compañero que yo no lo conocía mucho. Y dije, uy, qué pesado va a ser este viaje. Peli largo, rulos. No era yo. No eras vos, Joaquín. Claudio Patricio Lencina. Mira. Me tocó Lencina de compañero. Y yo dije, uy, qué pesado va a ser este viaje. Y yo viajaba, iba con los libros. Es increíble. Yo viajaba porque en marzo había carrantino. O sea, yo carnavaleaba, pero... Saltaba, pero leía. Claro, yo iba a los viajes con todos los libros. Claro. Entonces iba leyendo y preparándome para los exámenes de marzo, y cuando saco un libro que iba estudiando, no me acuerdo qué, Claudio me dice, yo escribo. Lo miro y le digo, ¿qué escribís? Y cualquier cosa, dice, y empezó a sacar unos papeles todos doblados de tipo minguito. Sí, y empiezo a leer y yo digo, esto es buenísimo. Y le digo, ¿sabes qué? Tengo que empezar un programa ahora. Me gustaría que me escribieras, le digo, Mirá que va, los libretos. Sí. Ahí nos hicimos, ahí empezó la amistad en ese micro. Y fue, Teresita Romero también era una persona que yo le decía, mira, le daba la idea, quiero esto y esto y esto, y es como que escribían para mí, como que fuera yo. Claro. ¿Sí? Claudio tiene esa capacidad también de escribir para mí, para mi forma de decir, que no es fácil. Porque uno escribe para uno, pero no, es difícil escribir para otro. Pero es que los dos conformamos una dupla, porque él tenía que pulir. Claro. Entonces yo, con mis conocimientos de mi profesión de profesor de letras, iba marcando algunas cuestiones, y así fuimos. Y él me dice siempre que le eduqué los duendes y que le di
que aprendió uno de los aspectos fundamentales de la escritura, que es la síntesis. Oh, sí, nos costó a los que estudiamos sintetizar. Expresar en síntesis una idea, pero consistente, es lo más difícil. Ya lo creo. Y las obras, las escrituras que son descriptivas, donde uno alarga y alarga y alarga, y lee y sigue escribiendo, no pasa nada. Entonces tiene que haber un efecto, tiene que ser concreto, tac, tac. Bueno, por suerte, un día, mirá qué anécdota, me dice, estábamos en una oficina y me dice, yo me voy a ganar el premio Fray Mocho, me dice, claro. Yo lo miré, en 3 días escribí una obra de teatro y ganó el premio. 2001 ganó el premio Fray Mocho con Juan de la Luz y de la Sombra. Qué lindo. A raíz de lo que hablaba conmigo sobre mitología griega, porque yo le transmitía eso, mirá, esto y esto, le daba libros para escribir, como ahora en los últimos años él tiene en marcha una novela, entonces yo digo, mirá, vos tenés que leer estos autores o estas novelas, porque son para aprender. Claro. Para aprender la técnica, ¿no?, de escritura. Se entiende. Y bueno, y justo coincide que él va a una conferencia donde estaba Pérez Esquivel, el premio Nobel de la Paz, y habla del mito de Sísifo, aquel personaje griego que como de la mitología griega que como castigo recibe que tiene que subir a una montaña cargando una piedra y nunca llegar, digamos, porque cuando está a punto de llegar a la cima, otra vez vuelve a caer y a rodar, y así su vida por la eternidad, el castigo, digamos. Como cuando uno realiza ese esfuerzo y viste que decís siempre me va mal, bueno, sí. En base a ese mito y a ese tiempo mítico que es recurrente y circular, eterno, él piensa, este personaje, Juan Albarracín, que es un gaucho, en vez de ser un personaje griego, es un gaucho que quiere ser padre, quiere tener un hijo, pero la China no le puede dar el hijo. Y bueno, ahí arranca el tema y el problema y empieza a soñar, porque es impresionante, porque desde el campo, que puede ser un campo en cualquier lugar de la Argentina, ese gaucho empieza a soñar porque escuchó alguna vez escuchar del Sísifo. Entonces él se cree Sísifo Albarracín. Te entiendo. No Juan. Claro. Y se convierte un poco en esa se persona, mezcla la realidad con la fantasía. Claro. En la obra aparecen personajes como a la manera de los coros griegos. Y bueno, después finalmente llega otro elemento y otro recurso fundamental de la literatura, que es el pacto con el diablo, el pacto fáustico, digamos, el tema fáustico, y Juan Albarracín realiza un pacto y tiene un hijo finalmente. Y no voy a spoilear Déjalo ahí. La obra, que pueden leerla, pueden buscarla en la que lo lean biblioteca. porque Juan de la Luz da para leer, y de la Sombra. Yo te ¿Así quiero se llama el libro? Sí. Juan de la Luz y de la Sombra. De Claudio Lencina. Yo no me Fray quiero Mocho ir 2001. sin hacerte una pregunta. Y Fray Mocho, sí. Claudio fue el que me dijo, bueno, le vamos a poner como una canción del rock nacional, de Spinetta creo que es, que en una parte dice Por la vereda del sol. Por la vereda del sol. Dice, vamos a ponerle La vereda del sol. La vereda como lugar de encuentro, porque yo decía, uno de los eslogans decía, en la vereda transita la vida misma. En la vereda nos encontramos todos. Sí. Entonces íbamos caminando, siempre yo tuve esa idea de hacer programas que apelaran a la imaginación, porque la radio es imaginación. Total. Entonces la ola loca del verano te transportaba a ese lugar ideal del verano, que vos estuvieras muerto de calor con 40 grados en tu cuarto. La idea era esa. Y la vereda del sol era eso de que te encontrás con la vida y te vas encontrando con el vendedor de revistas El Kiosquero, con el poeta del balcón de flores, con el vendedor de ilusiones, con todos personajes así, y ahí íbamos metiendo todas las temáticas más o menos del día y algunos
algunas cosas que uno quería transmitir. Acá lugar a Jimena Lemes dice que grande, profe. Con M10. Qué grande, profe. Leo Tomba también está mirando, Saya, todos mandan. Sube, todo, eso que da miedo. Eso es muy bueno. La docencia, la verdad que bueno, esa es la radio, pero la docencia para mí fue trabajar con alumnos, fue lo más lindo, porque ahora que no trabajo, por ejemplo, yo creo que uno se queda con un montón de cosas para dar todavía. Para mí era un placer. Aparte los impulsar los chicos, Yo o no- sea, por cómo sos vos, sos una persona Sí. que le cambiás un poco su manera de pensar en sí, positivo. Soy exigente. Sí, y bueno. Creo que fui exigente. Sí. Pero soy leonino, así que imagínate, buscas como la perfección, pero primero la buscas. Y como justamente, porque yo sé lo que es y cómo se va construyendo una vida, un proyecto de vida, uno tiene que transmitir eso. También daba todo para que el alumno aprendiera. A mí no me servía que aprobaran, no me servía que aprobaran, sino que aprendieran. Eso es cierto. Hicieran la construcción del conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo No bueno. sé si sigue pasando, pero antes la obligación de los profesores, te hablo de la primaria, el chico tiene que pasar igual. Entonces no terminan aprendiendo. En la primaria te hablo. Pero sabe el problema que tenemos Más hasta allá, ahora. más allá de eso de que el chico tiene que pasar, uno lo sabe, pero uno también está para enseñar y para qué. Porque el Exacto. enseñar tiene la otra parte. Si el chico no aprende, no estás enseñando bien. No, Exactamente. seguro. Entonces, la docencia no es dar el tema, Es como como- era en nuestra época. En nuestra época era así, cuando la secundaria no era para todos. Los profesores te decían, yo di el tema. Claro. Ah, Yo tuve esos profesores que iban, te desarrollaban todo el teorema en el pizarrón y vos Y lo aprendés. estudiabas y no sabías qué hacer. aprender. Yo lo di, ahí está. Y ya. Y en mi caso, como te decía, muchos alumnos en esa época tenían la asistencia de equipos interdisciplinarios, o iban Claro. había muchas maestras de apoyo, había una costumbre, digamos, si como van a inglés, yo no tenía para eso, así que yo sabía que las horas, y mi vieja decía, si vos no aprendes un tema es porque no pusiste atención, cortita. Chao. Y yo no tengo plata para pagarte una maestra Claro. particular. Una sola vez, pobre, el esfuerzo que debe haber hecho, me tuvo que pagar una maestra en 5º grado, la única vez, tampoco rendí nunca. No podía aprender a dividir. Oh, Sí, esa es una cosa que... Necesité apoyo. sí, me pasó eso Y también. bueno, pero fue ahí un tiempito y arranqué. Pero Y después aprendiste Cuando todo aprendí- este montón de cosas que tenés sí, encima. sí, sí. Cuando Y bueno, aprendiste dijiste, era tan fácil. A mí, ¿sabes lo que me hacía? También me pasó lo mismo con el tema de la división. Entonces, a mí me gustaba la fruta y tenía la vecina enfrente y me ponía una manzana. Entonces me decía, Joaquín, cuando vos, aparte me hacía dividir con la manzana y después me la hacía comer. Me la comía la manzana. A medida que me iba explicando y a mí me encantaba, iba todos los días y así aprendí. Que exacto, bueno. la motivación. Qué bueno. Sí. Y así aprendí. Sí, pero te, por te eso, tiro pero la decíamos- última pregunta pero para no decía- sacarte más tiempo. Pero decíamos, no tiene que ser, acuérdense lo que yo decía, también la necesidad tiene que despertar el interés, Sí, no sí. siempre el placer. Sí. Porque si no, el docente se convierte en un animador de fiestas Claro. infantiles. Y no es Todos no los es días eso. la misma historia. No es eso. Es- Digamos, es inculcar y poner, es ir poniendo cimientos y límites y valores y saber Exacto. hasta dónde se va. Y después de ahí, una vez que están, yo siempre arrancaba mis clases hablando de lo que era, por ejemplo, el valor de los acuerdos de convivencia. Y eso a mí me dio mucho resultado porque era un consenso entre todos y cuando alguien se corría, entonces no es que vos quedabas en la postura del malo, sino que el mismo alumno tenía que reflexionar y darse cuenta que él había cometido un error y que claro. tenía que repararlo. Que Sin los lugar a dudas. errores se reparan. Total. Y la reparación a veces no es únicamente material, sino moral.
y es el pedir disculpas. Exactamente, es lo que yo siempre digo, uno se puede equivocar, pero nunca es tarde para ir a pedir disculpas. Eso Totalmente. te hace una gran persona. Sí, ¿Sí? sí. Y no quedarse con eso. La última pregunta decía Ricardo. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué me hace feliz? No sé, yo no creo en la felicidad como un estado permanente, un Claro, estado no, por eterno. eso. Sí, creo que son momentos. Hoy, y también en distintos momentos, uno tiene Porque algunos dicen cosas, tener vida, cosas a o veces situaciones que te hacen lo feliz. económico, otro. Hoy en día, lo que me hace feliz para mí es esto, los encuentros con mis amigos, Sí, las reuniones sí. con mis amigos, esto que está de moda gracias a estos tiempos, las famosas juntadas. Sí. Somos una generación distinta, Sí, sí. Todos, los jóvenes y los mayores. El encuentro con mis amigos de la adolescencia, mis compañeros de la escuela secundaria, son familia, la verdad son familia. Y bueno, mi mejor amigo, somos amigos desde séptimo grado, Danielito, así que imagínate, toda una vida, es como que somos hermanos, así que Claro. con todo, no siempre es todo bueno, porque con una familia te peleas, Sí, te enojás, sí, por supuesto. todo, pero siempre está el vínculo, digamos, Sí. un vínculo que no se va a romper nunca, digamos. Se entiende. Y creo que eso, la amistad, los encuentros, las reuniones, y bueno, qué sé yo no soy muy pretencioso para ser feliz. Yo disfruto de mi casa hoy, disfruto de mis cosas, no necesito otras cosas que a mí mismo, digamos, para estar bien. Bien. Clarísimo. Bueno, yo te voy a contar para finalizar que a mí me hace feliz y de verdad te lo digo, y no porque me hace muy feliz haberte tenido acá. No, a mí Ya te también, digo, sí, no, pero hablo Sí, pero lo quiero mucho, por ahí, lo quiero sí, mucho. pero hablo de mi infancia Claro, o de claro, cuando yo era claro. chico o de escucharte y me trae muchos recuerdos lindos de mis padres, de mi familia, de la Radio Noble, Gris, ¿viste? Vuelvo al pasado, me haces viajar. Claro. Y sinceramente hasta me levantás el auto, todo. Qué bueno. Una cosa dentro, Qué bueno. una movilización y me siento súper feliz. Es más, yo digo, bueno, ahora termino, tengo que ir a hacer otra cosa, pero después cuando vengan mis hijas les voy a contar y quiero que miren el video y voy a hablar con mi mujer cuando llegue al hospital. O sea, mi cabeza, y eso me hace feliz. Así que te lo reagradezco. No, yo les agradezco a ustedes muchísimo, la verdad, es un placer. Y para uno que justamente ha hecho de la comunicación una profesión, estar en esta etapa que estoy aprendiendo, acomodarme, la etapa de retirarte de la actividad y de todo, no es fácil, pero bueno, ahí la vamos llevando. Y bueno, estas cosas me hacen muy bien. Y obviamente. despuntar el vicio cuando quiera acá. Bueno, Claro. Bueno. Porque es que nunca te vas a terminar retirando, porque siempre vas a, viste que, bueno, o te van a invitar, como el otro día vi fotos, que te Sí, digo, sí, Luis, sí, puedo, me y no se termina, no se va a terminar nunca. O sea, te vas a retirar, sí, pero vas a estar siempre igual, de un lado o del otro. Y bueno, y recordando esas cosas hermosas que hiciste para la gente de Gualeguaychú y alrededores y todo. La verdad que a mucha gente le ha hecho muy feliz. Bueno, yo les agradezco muchísimo a ustedes, muchísimas gracias. Mira, estoy con la voz un poco porque la verdad que les agradezco porque ha sido un diálogo con emociones, Sí. con alegría, Todo. Con recuerdos, con idas y vueltas. con mucha vida. Sí, Y, y bueno, como decíamos, el hecho de estar sin actividad o inactivo, digamos, en esto, en los últimos años yo me doy cuenta que al no entrenar la voz estoy teniendo dificultades. De hecho estoy pensando en empezar canto o algo de eso, Está bien. como para mantener firmes las Claro. cuerdas vocales. ¿Está bien?
¿Está bien? Porque esto es un entrenamiento. Te invitamos a cantar. No, pero no para cantar, sino Nada, porque te digo, para las sí, técnicas, sí. las Claro, técnicas las del técnicas. canto son las que se aplican para el tema de la locución. Fortalecer un poco. Exacto. Luis, Muchísimas gusto. gracias. Un gusto, en serio. Saludos ¿eh? a toda la audiencia y muchísimas gracias por todo. Muy bien. Con Luis Recalde cerramos.